como dijo el compañero, con la estructura de lo que es este taller. Empezamos con lo que es la introducción del análisis crítico de discusión y su relevancia en la educación. El análisis crítico de educación estudia cómo el lenguaje y los discursos contribuyen a la construcción de relaciones de poder y desigualdades sociales. Su relevancia en la educación radica en la capacidad de los docentes para reflexionar sobre los contenidos y la interacción en el aula. En otras palabras, el análisis crítico de discusión lo que estudia es cómo usamos el lenguaje todos los días y cómo, sin darnos cuenta, ese lenguaje puede reforzar las ideas de poder, las desigualdades y la discriminación. Un ejemplo que les podría dar es por cuando pensamos en un libro de texto, donde siempre los líderes son hombres. Ese pequeño detalle transmite un mensaje de que son los hombres los que mandan, pero el análisis crítico de discusión nos ayuda a ver aquellos mensajes ocultos que pueden haber. ¿Por qué? Porque el lenguaje y las imágenes en los textos contribuyen mucho a lo que son las realidades. Si solo mostramos figuras masculinas en aquellos roles importantes, estamos reforzando una ideología patriarcal. Es por eso que el análisis crítico de discusión nos va a ayudar a ver cómo esos patrones aparentemente neutros refuerzan desigualdades y exclusivamente otras identidades, y cuando excluyen otras identidades. ¿Y por qué el análisis crítico y discusión es muy importante en el área educativa? Porque como docente usamos el lenguaje constantemente al momento de reflexionar sobre lo que decimos, de cómo lo decimos, y el texto que usamos podemos ayudar a ser mucho más equitativos y conscientes. Siguiente. Buenas noches. Hablando ya, entrando a lo que es el ACD, el análisis crítico del discurso o en su abreviatura ACD es una disciplina que examina el papel del lenguaje en la reproducción de relaciones de poder y estructuras sociales. Aquí más también hace lo que, o sea, hace referencia a que, digamos, una simple imagen a veces puede decir muchas cosas. Y como dijo la compañera, a veces, digamos, eh, nosotros tenemos el texto con el que estamos dando clases, pero digamos, como todos somos un mundo, todos tenemos un punto de vista diferente. Y algunos lo exponen, otros no. Bandit dijo que la unidad de comunicación verbal para él era el texto. ¿Por qué? Porque es lo primero que, digamos, uno tiene como estudiante y lo primero que tenemos como docentes. Siguiente. Las perspectivas de Bandit. Según Bandit, resalta la importancia de situar el discurso con su contexto ya sea social y cognitivo. Su enfoque permite entender cómo las estructuras mentales influyen en la producción y comprensión del discurso. En otras palabras, lo que nos quiere decir Bandit es que no podemos analizar el lenguaje sin mirar el contexto. Él nombra aquí dos contextos muy importantes, el social y el cognitivo. Cuando hablamos del social es quién habla, a quién o dónde. Pero cuando hablamos del cognitivo es qué piensa aquella persona que habla, qué sabe o qué es lo que cree. Un ejemplo práctico que les podría dar es cuando un maestro le dice a un alumno, tú no participas, ¿qué está diciendo realmente? Según en los contextos que Bandín nos dice, en el social, el alumno, el profesor está en una posición de autoridad, pero en el cognitivo, tal vez el maestro piensa que el alumno es desinteresado o que quizás el alumno tiene miedo o inseguridad. Este ejemplo nos ayuda a ver que el discurso en el aula no es tan inocente como muchas veces creemos que lo es. Refleja una interpretación del docente basada en una creencia o expectativa. Si analizamos el contexto cognitivo, como lo dijo Bandit, que es lo que piensa el maestro, y el social, que es la posición del poder del maestro, podemos entender que cómo este tipo de discurso puede limitar o etiquetar a un alumno sin conocer sus verdaderas razones. Siguiente. Ya centrándonos en en la parte docente, el ACD proporciona a los educadores herramientas para reflexionar sobre los materiales y contenidos educativos.
permitiendo identificar sesgos y estereotipos, promoviendo un aula más crítica y consciente. Y aquí hacemos más referencia a lo que ya es la intervención del docente y lo que el docente le permite a sus alumnos expresarse, ya sea de manera positiva o un punto positivo o un punto negativo. Aquí todos los puntos son válidos. No es que tu punto vale más o tu punto vale menos. ¿Por qué? Porque aquí a los chicos se les da como que un poquito más de confianza y como que van viendo que no los critican, no los juzgan. Entonces permiten el desarrollo de su pensamiento más amplio y pierden el miedo. Siguiente. Metodologías, herramientas metodológicas de análisis crítico de discusión. Estas herramientas incluyen lo que es el análisis de estructura de discursos, las ideologías, la cognición e interacción. Estas herramientas son fundamentales para realizar un análisis crítico de los discursos en el ámbito educativo. En otras palabras, al conocer estas herramientas es como que fueran los lentes que nos van a ayudar a ver mucho más allá de las palabras. Como lo nombran aquí, la estructura de discurso, que es cómo se organiza lo que se dice. Las ideologías, que es las creencias o valores que se van a reflejar. La cognición, que es lo que se piensa o se asumen los hablantes. Y por último, la interacción, que es cómo se relacionan las personas al momento de hablar. Un ejemplo práctico que puede ser en la clase, cuando siempre se le da la palabra a los mismos, digamos, los mismos tres alumnos. Eso se refleja como una estructura de desigualdad en la interacción. Pero, ¿qué ideología hay detrás de esto? Tal vez la idea es que son pocos los que son buenos alumnos para opinar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Esto nos muestra cómo la estructura de interacción en la clase puede producir unas desigualdades. No es solo lo que se dice, sino quién tiene el derecho de hablar. Al aplicar el análisis crítico de discusión, se evidencia que hay un patrón que quizás el docente muchas veces no lo puede ver, pero que favorece a ciertos estudiantes y que deja fuera a otros. Esto es lo que nos va a permitir muchas veces repensar las prácticas en el aula. Siguiente. Ya, hablando lo que es la estructura del discurso, este examina la organización del texto. Se considera primero lo micro, como son las oraciones o palabras sencillas que con lo que se comienza, digamos, un discurso, un debate, o también y sigue con las macroestructuras. Ya abarca un resumen ya más general y aquí es donde ya como que ya se junta todas las ideas o se va las pequeñas palabras de todos, vamos uniéndolo. Y digamos, se hace como que un pequeño discurso a lo que se van a basar ciertos estudiantes. Seguimos con lo que es el análisis de la ideología. Este análisis identifica creencias y valores subyacentes reflejados en el discurso. Comprender estas ideologías ayuda a desboronar relaciones de poder en contextos educativos. En otras palabras, cuando conocemos lo que es la ideología, es como mirar detrás del telón del discurso, se podría decir. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquellos valores o creencias que están transmitiendo, aunque no se lo diga directamente. Un ejemplo podría ser un texto que hable sobre lo que es el descubrimiento de América. Desde las expectativas de los europeos, deja afuera las voces de los pueblos originarios. Eso refleja a una ideología eucéntrica, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es muy útil mostrar cómo estas narrativas dominantes borran las voces muchas veces de otras personas. Este análisis pone en evidencia lo que es mucho la ideología colonial, que aunque persiste en muchos contenidos educativos, el análisis crítico de descripción nos va a permitir cuestionar estos discursos y a la vez abrir paso a versiones mucho más críticas e inclusivas dentro de la historia. Siguiente.
Ya, hablando sobre el análisis de la cognición, estudia los procesos mentales en la producción y comprensión del discurso. Incluye el examen de esquemas, modelos mentales y su interacción en la comunicación. Aquí Van Dijk también se centra en cómo la cognición social, o sea, las representaciones mentales de las personas tienen sobre la sociedad y el mundo, e influyen en la producción y en la comprensión del discurso que se da. Ya hablando de lo que es un ejercicio práctico, los participantes aplicarán las herramientas del análisis crítico de discusión en fragmentos de contextos educativos. Estos ejercicios fomentan la reflexión grupal sobre el análisis y el impacto del discurso en la práctica docente. Lo que se podría hacer en esta parte para, digamos, aplicarlo en el aula es que pueden llevar fragmentos de textos, ya sean escolares o de aulas, y aplicar las herramientas del análisis crítico de discusión. Aquellas herramientas que ya le había mencionado anteriormente, como eran la estructura de discurso, la ideología, la cognición e interacción. Es decir, lo que se dice, lo que no se dice, qué valores hay dentro y a quién se le da la voz. Un ejemplo simple que se podría usar es cuando los niños juegan fútbol mientras las niñas juegan muñeca. ¿Qué ideología se está reproduciendo en este ejemplo? Es claro, cotidiano y muy fácil de entender, porque esta frase refuerza mucho los estereotipos de género. El análisis crítico de discusión nos va a ayudar a identificar cómo el discurso educativo transmite normas sociales que parecen naturales, pero que limitan las posibilidades de niños y niñas desde muy pequeños. Siguiente. La reflexión y cierre. Este permite a los docentes considerar el impacto del ACD en su enseñanza. Se elabora un plan de acción para incorporar el ACD en el aula, asegurando una práctica educativa crítica y consciente.